Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por sintonizar hoy a Kilómetro Cero en Qué Palo es Noticia, por aquí por Bonita Radio. Doy las gracias especialmente a Bonita Radio y a su directora fundadora, mi amiga Carmen Enita Acevedo, por cedernos este espacio en el día de hoy, que estaremos aquí conversando sobre el trabajo particularmente de datos y análisis de la Organización de Derechos Humanos y Sin Fines de Lucro, Kilómetro Cero. Y quienes estaremos conversando son el doctor Luis Avilés, quien es director de investigaciones en Kilómetro Cero. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Mari. Gracias por aprovechar este espacio para comunicar con la audiencia del país, porque es fundamental hablar sobre estos asuntos difíciles. Y pues yo soy Mari Narváez, soy la directora ejecutiva y fundadora de Kilómetro Cero, y pues hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra historia, ¿verdad? Y el trabajo que hacemos. Para quienes no conozcan bien a Kilómetro Cero, somos una organización sin fines de lucro, ¿verdad?, que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, con el norte de un país más democrático y más justo. Y entonces, para quienes no conozcan a Luis Avilés, que lo dudo mucho porque él es una figura nacional, pues Luis tiene una larga trayectoria como estadístico y como activista también. Y pues él es matemático, estudió también salud pública, tanto en la Universidad de Puerto Rico como en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces importantísimo en tu biografía es que cuando hacías el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico participaste en la huelga estudiantil del 1981. Correcto, y tengo que decir que esa huelga me cambió la vida. Decirlo así claramente. Yo creo que todo estudiante universitario que aproveche su carrera universitaria debería pasar por lo menos por algún conflicto huelgario. Así ha pasado en todos los países del mundo, y en el caso de Puerto Rico, las generaciones que pasan por la Universidad de Puerto Rico y viven los conflictos huelgarios, les cambia la vida, para bien. Pues fíjate, de eso hablaremos también, ¿verdad? A mucha gente esa huelga le cambió la vida. A mí un poco la del 2010, porque me sacó de la escuela de Derecho y me renuncié al Derecho, y, ¿verdad?, por todos los conflictos post-conflictos de esa huelga. Y pues, total, mira dónde terminé, pero sí me cambió la vida algunos, ¿verdad? Por ejemplo, un episodio particular de la historia de Puerto Rico en el cual podemos adentrarnos ahorita. Pero Luis también fue presidente de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y yo creo que eso es importante. Y por supuesto fue profesor universitario por muchos años, tanto en el recinto universitario de Mayagüez como en Ciencias Médicas, ¿verdad?
Correcto, y ya que mencionas Instituto de Estadística, tengo que decir, eso fue un reclamo bien importante por años, por décadas, que se hicieron institutos de estadísticas, y finalmente cuando se aprueba la ley, yo fui seleccionado presidente de la Junta de Directores del instituto cuando no existía el instituto para crear el instituto. Así que bajo mi presidencia fue que se vino a crear el Instituto de Estadísticas. Y yo digo que eso es importante porque sé que en tu libro de estadística, ¿cuál es el título? No. Contra la tortura de los números. Contra la tortura de los números. Tú empiezas contando por qué renunciaste a esa junta. Y yo creo que eso es importante en el trabajo que haces hoy día en Kilómetro Cero. ¿Puedes hablarnos un poco de ese momento? Sí, como mencionaste, mi libro se llama Contra la tortura de los números. Es un libro de ensayos básicamente sobre política pública que tocan algunos asuntos numéricos. Y específicamente me tocó vivir cuando en ese momento ya yo no era presidente, yo era miembro de la Junta de Directores del Instituto. Me tocó acompañar a los estudiantes, creo que fue la huelga de 2011. Del 2010, 2011. 2010. Sí. Yo creo que mucha gente se acordará de aquellas fatídicas escenas frente al Capitolio de Puerto Rico. En aquel momento yo era profesor del Colegio de Mayagüez. Unos estudiantes habían convocado a una manifestación frente al Capitolio y yo acompañé a los estudiantes. Y fue tal vez de las escenas más terribles, claramente de violencia absolutamente irracional contra no tan solo unos estudiantes, sino contra una ciudadanía indefensa. Básicamente, y así yo lo comento en el libro, yo tenía que plantearme, llevo una campaña para que los números, las estadísticas no se torturen, pero debo trabajar en una institución cuyo fin es precisamente eso, que se hagan las estadísticas bien hechas. Cuando la policía de Puerto Rico tortura a mansalva a una población indefensa, mi planteamiento fue bien claro. Y así lo hice en una carta expresada en aquel momento al gobernador Fortuño y llevada a la mano a Fortaleza, en que decía, si yo tuve que acompañar a mis estudiantes de Mayagüez a la sala de emergencia del centro del CDT de Miramar, yo no puedo colaborar, aunque mi colaboración sea una cuestión técnica, yo no puedo colaborar con un gobierno que permite ese tipo de acción de parte de la policía. Tremendo. Ahí tenemos algunas imágenes de esa huelga, que aquí David está más adelante que nosotros. Gracias, David. Pues a mí me parece ese dato importante porque aunque Kilómetro Cero se funda 8 años después, en el año 2018, quiero que hablemos un poco, ¿verdad?, de la fundación de Kilómetro Cero y por qué hacemos el trabajo que hacemos. Y la llegada de Luis, pues ha sido, ¿verdad?, crucial en el trabajo que realizamos en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero hace muchísimo trabajo de monitoría de derechos humanos en contra de la violencia de Estado. Particularmente nos concentramos mucho en las acciones de la Policía de Puerto Rico, aunque no es la única que ejerce violencia de Estado, ¿verdad? Pero es nuestra especialidad. Y, ¿verdad?, tenemos también, obviamente, quisiéramos abordar, por ejemplo, el Departamento de Corrección, pero hasta el momento, pues, es mucho trabajo el que nos da la policía. Y eventualmente, pues, esperamos poder seguir creciendo. Pero al momento nos concentramos bastante en la Policía de Puerto Rico. Y este trabajo yo diría que se inició hace muchos años, se inició realmente en el 2014, mucho antes de fundar Kilómetro Cero. Y ese trabajo empezó por una búsqueda de datos, ¿verdad? Yo siempre digo que yo empecé buscando datos porque y después, o sea, empecé buscando datos y el día que llegó la gente, finalmente sentí que llegué al lugar donde yo estaba buscando, ¿verdad? Pero al principio, sin embargo, yo decía, ¿quiénes en Puerto Rico están muriendo o siendo torturados o agredidos o violentados por la policía?
yo no sabía quiénes eran. O sea, yo había visto en las manifestaciones siempre se ven esa violencia. Y una que otra vez, pues se grabó en aquellos años. Pero yo no sabía qué personas y quiénes ni cómo estaban muriendo a manos de la policía. Y yo sabía que eso había pasado históricamente en Puerto Rico porque se había documentado antes, ¿verdad? Lo había hecho ACLU y lo habían hecho otras organizaciones de derechos humanos. Así que me refiero a esos años, ¿verdad? Cuando ya se ha firmado la reforma de la policía, 2014, 2015, 2016, yo buscaba esos datos. Y así empecé. Y un buen día ya tenía suficientes datos y utilicé muchas estrategias para llegar a ellos, porque no es fácil averiguar eso en Puerto Rico, donde la policía no tiene una cultura de transparencia. Así que tenía que ingeniármelas de muchas maneras. Tenía que a veces pedirle a gente y a instituciones que solicitaran los mismos datos que yo estaba solicitando en un sitio y en otro. Y entonces todas esas respuestas yo las analizaba y con esas también podía responderle y defenderme ante la policía, porque a veces la policía me decía al final de un año que no había matado a nadie en ese año. Pero ya yo tenía los datos de abril, digamos, y de junio o de julio. Y yo les decía, no, pero si es que en abril ya tenías 4 muertos, ¿cómo es que en diciembre tienes 0 muertos? Y entonces ellos volvían para atrás y así estábamos, ¿verdad? Así estábamos. Y cuando finalmente el trabajo está lo suficientemente maduro y fundamos Kilómetro Cero en el 2018, poco después, un día bien poquito después, porque de hecho yo creo que yo fui al programa de Aníbal Acevedo Vilá. Él me invita para hablar de la fundación de Kilómetro Cero. Así que yo creo que fue bien temprano en la fundación. ¿Y qué pasó? Que cuando llegué a la oficina, que yo creo que ni oficina teníamos todavía en ese momento, yo tenía una oficinita en mi casa, arriba. Y cuando llegué tenía un correo electrónico de Luis Avilés. ¿Cómo fue eso, Luis? ¿Por qué a ti te interesó lo que escuchaste ese día de Kilómetro Cero? Mira, déjame comentarte una cosa previa a eso. Nosotros seguramente habíamos coincidido anteriormente, pero nunca habíamos conversado estando de frente, nunca. Sí, en la alcapurria quemada. A eso es que voy. ya. Okay. A eso es a lo que voy. Hubo un simposio en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y después de ese simposio nos fuimos a la alcapurria quemada y ahí fue donde te vine a conocer y yo leía tus columnas en el periódico El Nuevo Día y te conocía porque... Por una gran amiga en común que tenemos. También, con Anaira Santori. Ajá. Pero el asunto es que yo te conocía porque tú sí eres figura pública. ¿Qué? Y entonces, allí, como hace toda persona, y sobre todo habíamos un grupo de intelectuales universitarios allí, lo menos que uno hace es hablar de lo que uno trabaja. Eso es lo menos que uno hace cuando uno está socializando. Así que pues allí pues te conocí y me quejé de que la alcapurria mía no estaba bien hecha, estaba un poquito cruda. Y justo como 10 días después yo te escucho en la radio a primera hora por la mañana. Y yo dije, pero es que yo no sabía que Mari se dedicaba a eso. Y entonces lo que me llamó la atención es que tradicionalmente cuando se habla y se critica a la policía, típicamente se hace a través de unos casos bien simbólicos, unos casos bien emblemáticos. Pasó esto, arrestaron a aquel, mire qué mal la policía trató a esta persona, se cree que esta muerte no fue en defensa propia, como decía la policía. Siempre se trata sobre casos particulares que se analizan. Pero Mari, cuando yo te escucho en ese programa de radio, tú eres la primera que yo escucho que por primera vez están acumulando estadísticas para hacer un análisis cuantitativo. Entonces yo dije, tengo que llamarla. Y así fue, yo me ofrecí a trabajar voluntariamente. Yo dije, mientras yo sea profesor de la Universidad de Puerto Rico, parte de mi función como profesor es hacer investigación. Mari, cuenta conmigo, vamos a reunirnos. Si yo puedo ayudar en algo metodológico, cuenta conmigo. Y así fue. La radio nos juntó. Así mismo, siempre se lo digo a Aníbal Acevedo Vilá, que ese programa fue muy fructífero. La verdad que sí, porque ya en ese punto, ya yo llevaba 4 años acumulando datos y había hecho unos análisis, etcétera, ¿verdad? Con mi trasfondo como periodista.
Perdona, pero 4 años bajo otra institución. Bajo otra institución que era Espacios Abiertos, definitivamente. Que ahí fue donde yo empecé a documentar la violencia policial, pero por vía de estas, sobre todo, solicitudes de información. Y creamos una coalición que se llamó Grucorpo, junto con ACLU, muchas otras organizaciones, Amnistía Internacional. Hicimos trabajo, tratamos de incidir en las políticas de la reforma de la policía. De hecho, incidimos en esas políticas, hicimos recomendaciones, etcétera. Pero yo estaba interesada en esto de los datos. Y cuando nos reunimos por primera vez fue en Hace Libros. Recuerdo que te trajiste a un alumno tuyo de Ciencias Médicas. Correcto, sí. A Luis Emanuel, que terminó siendo el primer empleado que contratamos en... Y es curioso porque, fíjate, una organización dedicada a velar a la policía, a hacer que la policía sea más transparente, a la que la policía rinda cuentas, el primer empleado fue un epidemiólogo. Ajá, exactamente. Y a mí me pareció estupendo eso, porque precisamente con la llegada de ustedes comenzamos a darle una perspectiva de salud pública a esta problemática y a estos datos, ¿verdad? Que eso fue una gran aportación de ambos. Y en ese momento me acuerdo que nos reunimos en Hace Libros porque no teníamos todavía oficina. Y yo les llevé mis papelitos, mis expedientes que yo llevaba años recopilando. Y ya yo había hecho como algún análisis, pero yo les dije, yo tengo ya todos estos datos que no eran solo de muerte, sino también de uso de fuerza de la policía contra la ciudadanía. Yo sé que son datos, los de muertes no eran malos datos, eran buenos, porque en aquella época la policía incluía los feminicidios, incluía los suicidios, incluía las muertes bajo custodia. Ahora es que no las quieren incluir. Pero en aquel momento me acuerdo que me las llegaron a proveer después que yo, ¿verdad? Peleé, hice las estrategias que ya conté. Pero yo vine con mi expediente y tenía también unos datos de uso de fuerza y les dije, estos datos no pueden ser buenos, van a ser bien de mala calidad porque la policía recién empezó a documentar el uso de fuerza en el año 2014 y yo sé que les va a tomar muchos años aprender a hacerlo correctamente. Pero con lo que tenemos, yo quiero que empecemos a hacer análisis. Y esos primeros datos, que de hecho hicimos un informe, el primero, que se llamaba, no lo traje, David, más vale maña que fuerza. Pero era como, yo les traje como una ofrenda, ¿verdad? Mis expedientes, y yo les pedí, ya en ese punto yo sentía que ya eran más datos de los que yo sola podía manejar como periodista o con mi trasfondo periodístico. Y entonces ahí es que ustedes entran. Cuéntanos de cómo eso se ha ido transformando y ahora nosotros tenemos un equipo ya con unos datos mucho más avanzados de lo que hablaremos luego. Vamos a llegar ahí, pero a mí me pareció bien interesante cuando tú nos trajiste esa información. Primero, y yo creo que te lo comenté en aquel momento, parte de la estrategia oficial de política pública en Puerto Rico, gubernamental, es una estrategia de desinformación. Eso está claro. Y en algunas instituciones más claro que en otras. En la policía, absolutamente. Y ante esa estrategia de desinformación, a mí lo primero que me llamó la atención, yo vengo del campo de salud pública, así que nosotros típicamente trabajamos con mucha información que está bien clara, bien definida, qué es mortalidad infantil, qué es mortalidad general, todas esas cosas bien claras. Y aquí era como tener un caudal de números que uno no sabe bien cómo analizarlo, porque en principio en el país no había una tradición de análisis sobre violencia policial en términos generales. Así que lo primero que me llamó la atención fue cómo se combatió esa estrategia de desinformación. Y lo primero, y esto a mí me sorprendió y me pareció genial, y yo nunca lo he visto en salud pública, que cuando una persona desea una información en un contexto donde hay estrategia de desinformación, se busca aliados que soliciten la misma información y contrastar. Y eso yo dije, aquí hay algo interesante porque ese tipo de cosas no lo he visto. Y por lo tanto, eso da pie a contrarrestar lo que ha sido una actitud típica en Puerto Rico frente a la desinformación, que es la pasividad. Muchos, sobre todo los académicos, se dan a la tarea de que si los datos no están o no están bien o no son confiables, nos buscamos otra cosa que hacer porque esos datos no se pueden utilizar.
Sí, eso lo he escuchado muchas veces. Pero fíjate... No, o no se puede hacer tal análisis porque como no hay acceso a los datos. Exacto, pero entonces aquí hay dos asuntos que me parecieron importantes. Una cosa fundamental que he visto con Kilómetro Cero, que también lo he visto con el Centro de Periodismo Investigativo. Si no quieren ofrecer los datos, hay que demandar y llevar a los tribunales para que los datos que son públicos se ofrezcan. Y de ahí nosotros tenemos una nueva fuente de información que se hablará un poco más adelante, pero esa estrategia de cómo combatir la desinformación me pareció genial. Y segundo, ante esa pasividad típica de académicos, que si el dato no llega exactamente como tiene que ser o como debe ser o lo ideal, prefieren hacer otra cosa, vamos a usar, y eso fue lo que empezamos a hacer desde aquel momento, usar esa desinformación, esa falta de datos como un objeto de análisis en sí mismo. Ajá, ¿Por qué no nos exacto. están dando estos datos? ¿O por qué estos datos se clasifican mal? Creo que un caso que bien claro que... déjame traerlo ahora porque fue una cosa, aunque sucedió más adelante, nosotros criticábamos mucho las muertes de los crímenes pasionales. Y específicamente Kilómetro Cero decidimos tratar de entender. Bueno, hicimos un esfuerzo sobrehumano y nunca pudimos entender qué era eso de un crimen pasional. Y nunca nos pudieron informar en la policía cuál era la definición de un crimen pasional. Así que, entre otras cosas, hicimos una publicación dentro de nuestra serie que se llaman Paliques Policiales. Toda esta serie está en la página de Kilómetro Cero. Kilometrocero.org. Gratuito, abierto, toda nuestra información es abierta al público, incluyendo las bases de datos también. Y decíamos, es que no pueden utilizar esa categoría porque eso no tiene lógica, no es que nosotros no la entendamos, aunque tratamos de entenderla. Y obviamente criticamos la cuestión ideológica que está detrás de llamar a un crimen por violencia de género como crimen pasional, pero le pedimos a la policía, no pueden seguir haciendo esto es un disparate total. Y para nuestra sorpresa, nunca nos dijeron nada, pero eliminaron. Eliminaron la categoría, eso fue, si no me equivoco, en el 2020, creo que fue, o en el 2021, uno de esos 2 años. Eliminaron la categoría de crímenes pasionales, pero debo decir que esta semana en uno de esos feminicidios que ocurrieron, o uno de los asesinatos, no sé si fue el de una pareja que defendió, que un ex vino y lo tiroteó a este muchacho con la joven, el ex de la muchacha, y murió la pareja de la chica. Un policía salió hablando de nuevo de que eso era un crimen pasional y yo no lo podía creer, o sea, después que llegan, ¿verdad? Que tienen esa evolución y se deshacen de esa categoría que no tiene sentido alguno, ni estadística, ni semánticamente tampoco, con el uso que se le da, digamos, volvieron a usarla. Pero las categorías se supone que no las estén usando ya en las estadísticas y no las he vuelto a ver más nunca. Ahora, Mari, me preguntaste por los asuntos de las muertes, ¿no? Porque ese día trajiste información sobre muertes. Y aquí yo tengo que decir, pues yo soy académico, así que algunas de las manías de los académicos todavía las tengo. Y Mari decía, mira Luis, vamos ya a poder analizar con calma y en detalle las muertes. Y me lo dijiste, yo creo que por varios años. Y yo siempre decía lo mismo, Mari, ese tamaño de muestra es muy pequeño. Ojalá no haya muchas más muertes, pero va a haber que esperar que haya más muertes. Y eventualmente se acumularon suficientes muertes porque, aparte de las que informaba la policía, un nuevo equipo de personas siguió creciendo en Kilómetro Cero y se dedicaron exclusivamente, incisivamente, vamos a decir, a buscar periódicos, a buscar miles de formas de conseguir información sobre noticias de personas que la policía había matado, aunque la policía no nos había informado sobre eso. Uh-huh. Y comenzamos a documentarlas nosotros desde el año 2019. Es decir, las que tenemos antes del 2014 al 2018 son muertes por uso de fuerza policial que la policía, ¿verdad? Nosotros le hicimos la solicitud y la policía nos entregó diferentes nombres y cómo la persona, ¿verdad? Murió, bajo qué situación, dónde, para qué agente.
Pero a partir del 2019 comenzamos a documentarlas nosotros. Sí, pero es interesante, empezamos a comentarlas de dos formas. Uno, siguiendo activamente la prensa y siguiendo activamente las redes sociales. O sea, no tan solo si alguien se queja, bueno, específicamente, una emisora de radio, y es la segunda vez que menciono las emisoras de radio porque en Puerto Rico la radio es fundamental. Una emisora de radio en su página de Facebook comentó sobre una muerte por uso de fuerza policial, unos policías que dispararon a un muchacho en Humacao, eso fue Radio Walo, y esa noticia nunca apareció en ningún lado, nunca apareció en ningún expediente, nunca apareció en ningún de los expedientes que nos daba la policía, nunca apareció en la prensa escrita y solo la pudimos documentar en el registro demográfico. Bueno, y eso es una cosa interesante, déjame, ya que lo mencionas, qué bueno que lo traes. En Kilómetro Cero, una de las cosas que hicimos fue hace unos años colaborar con el Proyecto Matria para hacer investigación sobre feminicidios en Puerto Rico. Y ahí empezamos una nueva técnica que a lo mejor alguien la había usado antes en Puerto Rico, pero yo no la había visto. Y es el hecho de utilizar diferentes fuentes de información como las que tenía Kilómetro Cero. En aquel caso, como estábamos hablando de feminicidios, ahí usamos la de Carmen Castelló, ¿verdad? Sí, una trabajadora social retirada que haciendo trabajo de hormiguita, haciendo un trabajo silencioso, callado, metódico, riguroso y tedioso. Ella ve todos los días cada uno de los periódicos y coteja si hay casos que se publican sobre violencia contra la mujer o algún asesinato de mujeres. Pues lo que hicimos fue, y para mí fue una cosa innovadora en ese sentido, decir, toda esta información que ya está, vamos a mezclarla con los datos que aparecen en el registro demográfico, en los certificados de defunción del registro demográfico. Certificados que... Y teníamos, perdona que te interrumpa, teníamos esa base de datos del registro demográfico porque habíamos ya demandado a la policía y al registro demográfico, después explicaré por qué demandamos a la policía, pero habíamos demandado a policía y registro demográfico y el registro demográfico nos entregó tan pronto como los demandamos. Así que el pleito continuó después con la policía que se negaba a entregar los informes de uso de fuerza, pero el registro entregó. Sí, qué bueno que hagas esa aclaración porque no me acordaba de ese detalle. Aquí el planteamiento básico es, si ya en el país se ha dicho claramente y se ha documentado, no, si hay decisiones de los tribunales que dicen los datos del registro demográfico sobre certificados de defunción son datos públicos, no entendemos esa estrategia de desinformación de que si ya los tribunales dicen esto es público, ¿por qué el registro demográfico que está bajo el Departamento de Salud no nos daba esos datos? Pues otra vez, la alternativa, pasividad, o simplemente no tan solo denunciarlo, sino llevar el caso a los tribunales, y tan pronto se llevó el caso a los tribunales, el registro demográfico decidió entregar lo que se le había pedido. Y con esos datos lo que hicimos fue una cosa, decía, yo no lo había visto antes de esa forma en Puerto Rico, y sobre todo no en términos de violencia de género, de feminicidios, por ejemplo, y ese fue el caso que usamos para muertes por violencia policial, mezclar la información de los periódicos con la información que tiene el registro demográfico, que ahí aparece educación de la persona, aparece claramente la edad, aparecen las causas de muerte, aparece el lugar de residencia, y eso nos lleva más adelante a poder parear también lugar de residencia con las características del vecindario. Así que básicamente lo que ha hecho Kilómetro Cero es buscar fuentes de información de acceso público, crear una base de datos que es pública. Aquí voy a hablar otra vez de los académicos. Los académicos hacen información y mantienen sus bases de datos para ellos. Las bases de datos de Kilómetro Cero son abiertas, son públicas, están en la página. Cualquier investigador, cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier líder comunitario puede acceder a esa información. Si el director nos pone la portada del informe de feminicidio, que es la persistencia de la indolencia,
Fantástico. Ese informe es al que se refiere Luis Avilés, que realizamos en colaboración con Proyecto Matria. Uno de los grandes hallazgos de este informe que todavía está teniendo impacto, ¿verdad?, en la política pública sobre violencia contra la mujer, pero la persistencia de la indolencia, que lo pueden encontrar también en kilometrocero.org, en la sección de publicaciones, informes. Uno de los hallazgos era que la policía estaba subreportando los asesinatos de las mujeres hasta en un 27% en algunos años, que todavía es un misterio porque la policía, que tiene los mismos recursos, tiene más recursos que nosotros, mucho más recursos, y tienen las mismas fuentes de información, porque la prensa se nutre en gran medida para reportar estos crímenes de lo que le informa la policía. Así que, ¿por qué la policía subreporta los asesinatos de mujeres? Que eso, o sea, ¿verdad? Es una muerte, eso no se puede esconder, o nosotros pensaríamos que no se puede esconder, pero en Puerto Rico se intenta y a veces... En Puerto Rico se insiste Sí. en que estos muertos se puedan esconder, y la verdad es que a veces han sido exitosos en eso, gracias a que hay organizaciones como el CPI, como Kilómetro Cero y como otras, que estamos ¿verdad?, constantemente buscando a nuestros muertos, tanto en las estadísticas como en la vida cotidiana. Lo digo en la vida cotidiana porque creo que un momento muy importante para nosotros en Kilómetro Cero y muy revelador fue cuando, después de años buscando estos datos, analizándolos, un buen día, creo que fue 2019, 2020, me llama la primera persona que me llama, que es familiar de una persona que la policía mató. Nos vieron en los medios defendiendo, ¿verdad?, el derecho a la vida de esa persona, porque nuestra postura es que en las intervenciones policiales la policía, ¿verdad?, tiene que estar adiestrada para poder intervenir con la gente sin matarla. Sobre todo personas que ni siquiera están armadas, con un arma de fuego por lo menos, ¿verdad? Y como siempre salíamos a defenderlos, un buen día me llamó alguien por teléfono, que creo que fue Mandy Monroy, y me dijo: quiero darte las gracias porque fuiste la única que salió a defender la memoria de mi hermano, a quien la policía había matado el día de Navidad, por cierto. Él venía de la fiesta de Navidad de su familia. Pues porque chocó a un policía por la parte de atrás del carro, probablemente un accidente, ¿verdad?, que no creo que haya sido a propósito. El policía se bajó y lo mató. ¿Qué pasó entre ese momento en que choca el carro y lo mata? Pues se desconoce, ¿verdad? Él alegó que él sacó un palo o algo. El policía alegó. El policía alegó, que él sacó algo, un rotén o algo así que tenía en el carro. Pero de nuevo, el uso de fuerza de la policía tiene que ser proporcional a la amenaza o a la resistencia que esté ejerciendo la persona con la que quieres intervenir. El policía estaba franco de servicio, lo mató. Pero lo importante es que cuando a partir de esta llamada comenzaron a llegar muchas más. Casi siempre ahora los familiares terminan contactándonos. Nosotros tenemos una política, ¿verdad?, de no contactar a familiares cuando se trata de muertes por uso de fuerza policial. Nunca los llamamos, no vamos a los funerales, no vamos al velorio, pero ellos sí nos llaman a nosotros y ahí pues establecemos relaciones. Y lo que quiero decir es que tanta búsqueda de datos, yo sabía que yo lo que estaba buscando era eso, era dónde está esta gente, quiénes son y cuáles son sus historias, ¿verdad? Pero los datos, Luis, nos dan otra información que, ¿verdad?, si bien la historia personal de cada uno es importantísima y nosotros la documentamos también, pero los datos, ¿verdad?, me gustaría que hablaras un poco de eso. Los datos nos dan unas tendencias, nos dan un patrón. Tú ahí, cuando analizas los datos y ves esos patrones, tú dices, entonces no es un caso, ni son dos, ni son tres, como tú decías ahorita. Exacto, y fíjate, es curioso porque
Esto va a la médula, al centro de lo que es salud pública. Y es la idea de que hay una diferencia entre tratar un caso individual, que es lo que hace un médico cuando va y diagnostica a una persona con algún síntoma y le da un tratamiento, a lo que hacemos en salud pública, que nuestro objeto de estudio es la comunidad como comunidad. En este caso, el país, la población de Puerto Rico. Y la diferencia, la idea de utilizar números es que nos plantea desde un principio que hay situaciones que son de carácter público, de carácter de política pública, y hay que hacer algo para cambiarla. A mí me parece que con la pandemia hemos aprendido estas cosas bien claras. ¿Cómo sabíamos si funcionaba o no funcionaba una política de confinamiento o una política de uso de mascarillas? Pues se veían las estadísticas. Con la pandemia nosotros aprendimos claramente que toda política pública, toda política gubernamental tiene que verse reflejada en números para saber si las cosas están funcionando o no están funcionando. Y aquí se hizo bien claro en el caso de la pandemia de que Puerto Rico fue un país sumamente disciplinado, pero el gobierno no tomó las precauciones que tenía que tomar, como por ejemplo nunca puso controles efectivos en el aeropuerto. Así que aquí llegaba y el turismo y decía, vamos a ver que haya un periodo de cuarentena, que nunca se hizo obligatorio de ninguna forma, a diferencia de otros países. Y eso es lo que pasa con las estadísticas cuando queremos ver asuntos como la violencia policial. La violencia policial es sencillamente un problema de salud pública. Así de claro. Y así hay una larga tradición dentro de salud pública de ver la violencia policial como un problema de salud pública. Así que con los números uno lo que hace es ver si hay una tendencia que eleve una preocupación. Y luego, como hacemos en Kilómetro Cero, al tener múltiples fuentes de información, empezamos a ver cuáles son los mecanismos que llevan a que esa situación se dé. Quiero presentarles un caso bien claro, por ejemplo. Si una información a veces no se contabiliza, no hay estadísticas claras, prácticamente a veces eso se ignora como un problema. El caso, por ejemplo, de la violencia policial, de las muertes por uso de fuerza. Mari, hemos visto recientemente la situación de menores de edad que han sido matados por la policía. 4 este año, llevan 4 este año. 4 en este año. Y suelen ser 1 o 2 por año, ¿verdad? Sí, y de vez en cuando, usualmente uno y a veces ninguno. O sea, estamos en una situación bien terrible en este año. Pero el planteamiento es, ¿por qué la policía no se plantea como un objetivo de política pública 0 asesinatos, bueno, yo no diría en asesinatos, 0 muertes por uso de fuerza policial entre menores de edad? El asunto es como con las políticas de COVID, uno tiene que plantearse objetivos para ver si la acción gubernamental está funcionando. Y la idea en este caso de los números y de las estadísticas que llevamos en Kilómetro Cero es hacer que el gobierno rinda cuentas por las acciones que hace. Obviamente estos números lo que demuestran es una cosa bien clara. 10 años de reforma de la policía no han servido para cambiar la práctica de la policía. Y también cuando hablamos de datos, ¿verdad? Yo siento que cuando yo traigo los datos de todo lo que hemos documentado sobre violencia policial, muertes por uso de fuerza policial, yo siento que de alguna manera estoy haciéndole justicia a todas las víctimas, no solo a una. Por ejemplo, cuando mataron a este niño, Javier Antonio Cordero Nevares, el 1 de agosto de este año, ¿verdad? Que eso conmovió tanto al país. Porque fue acribillado por más de 6 agentes, ¿verdad? Un muchacho de 16 años, desarmado. 16 años y 60 balazos. Y más de 60 balazos. Y entonces ahí, en esos momentos, la historia suele volcarse sobre esa historia particular de ese joven. Pero como no es el único que ha vivido eso, las dinámicas mediáticas son particulares, son fenómenos que responden a eso mismo, a fenómenos mediáticos. Todo depende la atención que recibe una noticia, una historia, por tanto. Depende de tantos factores que no están bajo nuestro control. Depende de qué noticias hay ese día, válgame Dios, de qué está pasando en el país, de cuántos periodistas están asignados o no. Yo siento que cuando hablamos entonces de los 86 personas
cuyas muertes hemos documentado por uso de fuerza policial desde el 2014, no solamente le pinto al país una escena más real de lo que está pasando con respecto a estas muertes, sino que siento que le hago justicia también a las víctimas cuyos familiares no se pudieron comunicar con nosotros, o que no conocemos, o que no nos conocen ellos a nosotros, ¿verdad? Y podemos hablar por todos ellos y ellas. Mira, y déjame comentarte una cosa ahí. Por ejemplo, cosas que uno pensaría que cada vez se hacen más común en Puerto Rico. El hecho de que los policías, tanto municipales como estatales, usen el taser básicamente como un juguetito más dentro de su arsenal. Nosotros documentamos 2 muertes por taser en Puerto Rico. Esto lo que quiere decir, el taser puede causar muerte y ha causado muerte en Puerto Rico. Cuando nosotros presentamos esta estadística, 2 personas que han muerto por el uso de taser en Puerto Rico, eso tiene que llevar necesariamente a que la policía se plantee mucha más discreción en el uso de ese instrumento, que es de por sí un instrumento de muerte también. Exactamente. Igual cuando documentamos, por ejemplo, que de todas estas muertes, el 43% de estas víctimas no portaba un arma de fuego. Tal vez yo no puedo analizar individualmente cada caso, aunque los tenemos ampliamente documentados todos nuestros casos, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer unos análisis forenses, tal vez, de las escenas, pero si hay un 43% de estas víctimas que mueren a manos de la policía y no portaban un arma de fuego, inmediatamente hay que entonces cuestionarse cuál es el ejercicio de proporcionalidad que está ejerciendo la policía cuando interviene con la ciudadanía. Es inescapable esa pregunta, porque en el ejercicio policial el uso de fuerza tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable, tiene que tener un objetivo legal y tiene que ser escalonado también. A lo mejor el director nos puede poner la portada de Licencia para Matar para que las personas que no conocen el informe puedan ver la portada. Gracias. Y ese informe también lo encuentra en kilometrocero.org. Y me gustaría que Luis nos hablara un poco, ¿verdad, Luis? Este es nuestro último informe, lo publicamos en marzo de este año. Es un informe del cual estamos bien orgullosas y orgullosos en Kilómetro Cero. Fue un trabajo brutal. Y sobre todo creo que hay varios logros bien grandes en ese informe que me gustaría que Luis nos hablara sobre eso. ¿Cómo no? Y voy a presentar los logros que me parecen principales. Primero, es el primer informe que documenta desde una perspectiva de salud pública, desde una perspectiva de tasas, y eso lo voy a explicar enseguida, la situación de Puerto Rico en términos de las muertes por uso de fuerza. Mari me decía, Luis, ¿cuándo vamos a investigar estas cosas? Y los estadísticos tenemos claro de que para poder calcular tasas como la de contagio, por ejemplo, hablando de COVID, necesitamos tener un mínimo de casos. Y para hacer un análisis consciente, teníamos que tenerlo finalmente cuando conseguimos tener sobre 70 casos de muertes por uso de fuerza policial. Nos dimos a la tarea de hacer este análisis y lo primero que sale a relucir es que la última información que nos dio la policía solamente informa, quiero darle el dato correcto, 1% mínimo de todos esos casos. Les voy a decir un 36%. Ajá, exacto. O sea, de todos los casos que mueren por acción de un policía, por la presencia policial, la policía solamente le informa a la comunidad, le informa al país una tercera parte. En Estados Unidos también es una cantidad baja, pero nunca tan baja como en el caso de Puerto Rico. Así es que nuestro primer gran hallazgo es la estrategia de desinformación, la policía la lleva, pero gracias a la acción de organizaciones como Kilómetro Cero y otras, podemos documentar la falsedad de la policía. Eso para empezar. Ahora, ¿cuán común es la cantidad de gente que muere por uso de fuerza policial? Nosotros lo que hicimos fue no tan solo documentar cerca de 70 muertes, creo que fueron 71.
No, más, bueno, En aquel momento, ¿no? esto fue hasta el 2020. 2014-2020. Exacto. Ay, Sí. pues yo sé que ya vamos por 86. Exacto. Pero Eran 70 y pico. Sí, hasta el 2020. Les digo el dato enseguida. Y lo primero que documentamos fue el subregistro de la policía, o sea, la mentira institucional de la policía que intenta seguir escondiendo muertos. Estamos claros, después de la experiencia del huracán María, este país no tolera que escondan y se burlen de la memoria de nuestros muertos. Así que, en ese sentido, desenmascaramos... Pregúntenle a Ricky Rosselló si tienen alguna duda. Así es que eso fue lo primero, ¿no? Ahora, ¿cuán común es la incidencia de muertes por uso de fuerza policial en Puerto Rico? Sí, 71 muertes. Ok. 71 muertes. Ahora, ¿cuán común? Pues lo que nosotros hacemos en salud pública es, vamos a compararlos con la población general y vamos a compararlos con otros países. Y lo que encontramos fue un dato sumamente revelador. Lo que hacemos es usamos una medida que es la cantidad de muertos anualmente por cada millón de personas. Y en Puerto Rico encontramos que ese número era 3.1. Esto es, por cada millón de personas, básicamente mueren 9, 10 personas al año por uso de fuerza policial. El promedio es 10. El promedio es 10. Pero hay años que, válgame, 13. Y entonces nos comparamos con Estados Unidos para ver cómo estamos en relación a Estados Unidos. En Estados Unidos, primero, todos sabemos la situación de violencia policial en Estados Unidos y para ellos la tasa es de 5.5, la de nosotros es 3.1. Así que cuando nos comparamos con Estados Unidos, definitivamente estamos en una posición mucho más ventajosa, vamos a decir. Pero esto tenemos que cuestionarlo, porque no es, miren lo bien que estamos en Puerto Rico, sino que nos fuimos entonces a compararnos con países del mundo. Y aquí no tan solo en uso de fuerza policial, que incluye desde taser hasta feminicidios íntimos, entre otras cosas, sino, cuando digo feminicidios íntimos me refiero a feminicidios íntimos en que un policía mata a su pareja o expareja, porque estamos hablando de uso de fuerza policial. Y aquí nos dedicamos, para poder comparar internacionalmente, tenemos que usar otra categoría y utilizamos, porque es lo que informan otros países, muertes por disparo de arma de reglamento. Que no son la totalidad de las muertes por uso de fuerza policial. Pero en este caso, pues lo hicimos así porque era la medida de comparación, ¿no? Porque si otros países comparan con cantidad de personas muertas por arma de reglamento de un policía, teníamos que usar esa categoría. Encontramos otra vez que Estados Unidos es alto, 3.0, 3 personas por cada millón de habitantes, Puerto Rico 2.1, pero los siguientes países, y ese dato está en el informe que está disponible en internet, los demás países no llegan ni a 1, Canadá 1, Australia menos de 1 y por ahí todos los países europeos, 1/4, o sea, cada 4 años muere una persona por disparo de uso de fuerza, por disparo de arma de reglamento por cada millón de habitantes. Así que aquí, queriendo entender esto, lo que nos dimos cuenta, y así lo expresa la literatura, así lo expresa el mundo académico, es que Estados Unidos es una anomalía de país en lo que responde, en lo que se relaciona con uso de fuerza policial, con muerte por uso de fuerza policial y sobre todo con cantidad de armas y con disparo de armas de reglamento. Así que nosotros estamos un poquito mejor de un país que es la excepción, que cuando decimos anomalía es un caso tan raro, tan excepcional. La violencia por uso de fuerza policial en Estados Unidos es incomparable en el mundo. Así lo es. Y sobre todo, y pensando nosotros para compararnos con países industrializados, porque es lo que responde, no estamos hablando de países en guerra, estamos hablando de países industrializados, que es el caso de Puerto Rico también. Aunque algunos podrían cuestionar esa idea de industrializado, pero en términos económicos, de lo que es realmente económico, sí, Puerto Rico está en esa línea. Así que para resumir, otro gran hallazgo fue que aunque estamos mejor que Estados Unidos,
no tenemos la cantidad tan severa de Estados Unidos, estamos muy por encima de todos los demás otros países industrializados y estamos simplemente por debajo del caso de Estados Unidos, que es el peor caso que existe en el mundo industrializado. Que nadie se quiere parecer a Estados Unidos. Pero yo creo que es importante también señalar, Luis, que por ejemplo nosotros actualizamos esos datos este año en el verano debido a la terrible crisis, ¿verdad?, que hemos vivido este año con las muertes de menores de edad por uso de fuerza policial. A partir del verano, la policía, como decía, las policías han matado a 4 menores de edad. Y esta semana le dieron una paliza a un nene de 15 años que casi lo matan. Y en el verano también hicieron lo mismo con otro que al que casi matan, no lo mataron de milagro. O sea que, y cuando actualizamos las tasas y los datos para analizar ese fenómeno particular de este año, nos dimos cuenta de que la tasa de muertes por uso de fuerza policial entre menores de edad está al mismo nivel que la de Estados Unidos. O sea, son tasas prácticamente iguales, que superan son de 7 punto algo y 7 punto algo Estados Unidos para el mismo bracket de sí, población. Bueno, hay que hacer una pequeña salvedad aquí. En nuestro informe que tienen en la página de internet, no aparece el dato de muertes, vamos a decir, en aquel momento estábamos utilizando de 15 a 19, porque no habían suficientes casos como para calcular una tasa. Uh-huh. Pero la brutalidad policial ha aumentado a tal forma que ahora nosotros sí podemos calcular la tasa específica para menores de edad. Y es una cosa terrible lo que pasa en Puerto Rico. Exactamente. Si no hay ningún grupo de edad donde se vuelque la violencia policial de una forma mayor que el grupo de los menores de edad. Increíble. Luis, me dicen que nos quedan 3 minutos. Yo sabía que esto se nos iba a ir volando. Raza, breve. Entonces, pero creo que sí, que debes hablarnos un poco de cuáles fueron los hallazgos de ese informe con respecto a la raza. Y antes quiero decirle al público que la semana que viene, también el jueves, volvemos a tener otro programa aquí en Bonita Radio. En ese momento van a conocer sobre el trabajo comunitario de Kilómetro Cero. Para mí es muy importante, es un trabajo del que estamos bien orgullosas también en Kilómetro Cero, pero se conoce mucho menos, se nos conoce más por la parte investigativa y de análisis, pero Kilómetro Cero también está en las comunidades y estamos haciendo, ¿verdad?, unos ensayos, unos experimentos muy interesantes y van a estar aquí las chicas que están a cargo de ese trabajo comunitario el jueves que viene, así que seguiremos conversando. Háblanos del hallazgo con relación a la raza. Primero, todo el mundo sabe que en Puerto Rico los asuntos de clasificación racial son contenciosos. Y cuando vemos cómo la policía clasifica en sus informes de muerte e incluso el certificado de defunción, son muy pocos casos de personas que se clasifican como racialmente negros o afroamericanos o afropuertorriqueños. Uh-huh. Así es que nosotros lo que decidimos fue ver dónde vivía la gente. Y aquí lo que encontramos fue un dato bien sencillo. En términos de clase social y en términos de raza. Buscamos dónde vivía la gente que había sido matada por la policía, muerte por uso de fuerza policial, y encontramos básicamente la policía desproporcionalmente mata a personas que vienen de vecindarios racializados. Vecindarios pobres también, pero mucho menos. Así que si hay que escoger entre clase social y raza, la policía es mucho más violenta por razones raciales que por razones de clase social. Wow, y eso para mí, ¿verdad? Para nosotros eso fue como una sorpresa bastante grande porque tendíamos a creer que era más la pobreza. Tal vez porque no sabemos todavía lo suficiente. O sea, no, yo creo que tal vez porque no hemos sido tan buenos. Hablando de raza, midiendo la raza, categorizando la raza. Categorizando la raza. Y por tanto, le adjudicamos muchos fenómenos de la violencia y de muchas cosas a la pobreza. Y nosotros mismos pensábamos que era más por la pobreza.
Sí, tengo que añadir una cosa. En salud pública se hace bien claro que es fundamental poder establecer y tener estadísticas raciales, vamos a decir. En otras palabras, en este país, al día de hoy, nosotros no sabemos si la mortalidad infantil es mayor entre personas que se clasifican como afrocaribeñas, afropuertorriqueñas, a personas que se clasifican como blancos. Y en ese sentido no podemos hacer una buena salud pública si no establecemos eso. Así que esto es una contribución de Kilómetro Cero para el país. Tenemos que llevar estadísticas raciales para poder ver la gran injusticia de ciertos sectores, en este caso los sectores racializados. Exactamente. Se nos acaba el tiempo, así que fíjense que este programa no nos alcanzó para terminar de hablar de todos los análisis y documentaciones que hacemos, pero es importante que usted conozca ¿verdad? La página web evidencialaviolencia.org, porque ahí es donde documentamos y tenemos muchos datos, videos, una base de datos sobre todas las intervenciones. Esa es la base de datos comunitaria. Visite evidencialaviolencia.org y si usted tiene una intervención violenta, discriminatoria o excesiva con la policía, comuníquese con nosotros por esa vía o por nuestras redes sociales para poder documentar esa intervención que lo usamos después para otros análisis. También visite kilometrocero.org para que conozca nuestras investigaciones, los paliques policiales que los mencionamos de reojo, pero son unos análisis muy breves y muy puntuales sobre la violencia policial. Eso fue criatura de Luis Avilés. Visite nuestras páginas, siga nuestro trabajo y apóyenos, ¿verdad? Porque es un trabajo que requiere de mucho apoyo de la gente para continuar, porque no es fácil fiscalizar a la policía de Puerto Rico. Luis, ¿algo para cerrar? Sí, brevemente. El enfoque que hemos utilizado es un enfoque básico de salud pública y tenemos que decir bien claros, quienes defienden y creen en la salud pública no tan solo tienen que cuestionar a la policía, sino caer en cuenta de que es incompatible mejorar la salud pública en el país cuando se tiene una institución como la policía. Sería mejor eliminarla y hacer una cosa nueva y diferente que no se parezca a la policía que tengamos hoy. Tremendo. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.